Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Señor, presentamos este tiempo que vamos a estar aquí ministrando tu palabra, Señor, que sea una palabra de edificación, una palabra que glorifique tu nombre, una palabra, Señor, que cambie y transforme vida en esta noche, Señor. Le doy la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros, también a los que se unen a través de las redes sociales con nosotros. Comparte este video con alguien más para que otros también sean nutridas de la bendita palabra del Señor. En esta noche tenemos una prédica o una enseñanza que se llama la conversión del apóstol Pablo. ¿Cuántos han escuchado de la conversión del apóstol Pablo? Muchos sabemos que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre terrible en su creencia y eso lo llevaba a que maltratara a la iglesia, que persiguiera a la iglesia del Señor, hasta que tuvo el encuentro con nuestro Cristo Jesús. Y su vida entonces fue diferente. Y le voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos 8:1. Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera 60 para que me la vayan proyectando ahí también. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y te pido, Señor, que tú bendiga esta palabra, que sea una palabra muy edificante para todos nosotros. Dice así. Aquí está hablando de la muerte de Esteban. Este capítulo habla de la muerte de Esteban. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice el versículo 2: hombre piadoso llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y el 3, el versículo clave, dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y lo entregaba en la cárcel. Esa era la vida del apóstol de Saulo en esos tiempos. Eso era lo que él hacía: perseguía a la iglesia, arrastraba a los hombres y mujeres, los sacaba de donde fuera para llevarlo encarcelado, para que no siguieran el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ahora vamos a entrar a lo que es la conversión de Pablo. Ya vimos un poquito de la historia, que él era un perseguidor de la iglesia. Dice en el capítulo 9, versículo 1 y 2, vamos a leer. Dice: Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Saulo, que más adelante se cambió el nombre a Pablo, no se encontraba contento con perseguir a los cristianos únicamente en Jerusalén, sino que los perseguía donde quiera que huían, donde quiera que había un cristiano y él sabía que podía buscarlo, hasta ahí se movía. Y uno de los lugares donde los creyentes huían era Damasco, la capital de Siria. Algunos cristianos habían ido a las sinagogas judías allí. Hasta ese tiempo los cristianos eran judíos conversos, por lo tanto todavía iban a adorar a las sinagogas judías. Conversos quiere decir que eran recién convertidos. Todavía ellos iban a las sinagogas judías a orar allí. Bien, entonces
el sumo sacerdote judío en Jerusalén tenía autoridad sobre esta sinagoga en Damasco. Así que Pablo obtuvo una carta del sumo sacerdote dándole autorización para prender a los cristianos allí y traerlos de regreso a Jerusalén. En ese tiempo a la religión cristiana, una religión que acababa de comenzar, se le llamaba la religión del camino. Así se le nombraba. Los del camino le decían a los seguidores de Cristo en ese tiempo. Bueno, el camino era un nombre apropiado para esa religión. ¿Por qué? Porque de hecho, esa religión, lo que ellos seguían, que era Jesús, era verdaderamente el camino. ¿Pero el camino de qué? El camino de la vida eterna, el camino de la salvación, el camino hacia el Padre. Por eso en San Juan 14:6 lo dice claro. San Juan 14:6, vamos a buscarlo, a ver qué nos dice la palabra. San Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, verdaderamente seguían un camino de la verdad, el camino de Jesús. Entonces a esa religión que acababa de comenzar, era nuevecita, realmente se le podía llamar así. Vamos ahora a leer el versículo 3 de Hechos 9, volvamos a Hechos 9 y seguimos ahí. Dice Hechos 9:3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de una luz del cielo. Cerca del mediodía aconteció esto. Cerca del mediodía, cuando se acercaban a Damasco, vino una luz más brillante que el sol, más resplandeciente que el sol, y cegó a Saulo, y la luz se postró sobre cada uno de los que venían con él. ¿Cómo sabemos que eran las 12 del mediodía? En Hechos 22:6 lo dice. Hechos 22:6 dice que eso sucedió al mediodía. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Aquí Pablo está en este capítulo redactando a alguien más su historia de su conversión. ¿Ok? Entonces por eso podemos saber que fue al mediodía que sucedió esto. Ahora vamos al versículo 4 para que sigamos entonces dándole forma a esto. Dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces Saulo oyó esa voz. Quienes estaban con Saulo oyeron el sonido, pero no entendieron las palabras que se le había dicho a Saulo en ese momento. La voz, ¿de quién era la voz? La voz era del mismo Jesús, que habló con Pablo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?, le preguntó Jesús. Saulo pensó en su mente. Saulo pensaba que solo estaba persiguiendo a los hombres y mujeres que seguían ese camino. Sin embargo, él no sabía que estaba persiguiendo al mismo Jesús, al mismo Dios, al que formó la iglesia, al que derramó su sangre para que esa iglesia fuera formada, para que esa religión nueva se levantara, de donde dependemos cada uno de nosotros en lo espiritual. Esa iglesia fue formada allí a precio de sangre para que nosotros hoy la tuviéramos disfrutando, la iglesia del Señor. Pero Saulo la perseguía a muerte, no quería que la iglesia se levantara. Estaba usado en ese momento por el mismo Satanás. Entonces ahora él entiende que sí,
está persiguiendo al mismo Señor. Vamos a leer ahora el 5 y el 6. Dice así: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá. Perdón, hermano, que no leí el 5. Vamos al 5, espere, perdón. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Saulo reconoció que era el Señor mismo quien le estaba hablando del cielo. La luz era tan grande y espantosa que Saulo supo inmediatamente que estaba en la presencia del mismo Dios. Y no es de extrañarse, porque esa luz tan poderosa, ¿quién es? Esa luz es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en San Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, y en mí no hay tiniebla, en mí no hay oscuridad. Por torpe que sea el que sigue este camino, esta luz que soy yo nunca se va a extraviar. Eso representa esa luz especial que arropó a Saulo en ese momento. Pero aunque Saulo sabía que la luz era el Señor, hasta entonces no sabía realmente que era el Cristo resucitado que lo había visitado. Por lo tanto, hizo una pregunta y le dijo: ¿quién eres, Señor? Entonces aquí Jesús se le revela y dice: yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Saulo preguntó: ¿qué tú quieres que yo haga? No puso ni siquiera una sola excusa. Automáticamente se entregó y dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Así debería ser cuando se nos hace el llamado a nosotros. A una persona se le hace un llamado, no ponga ningún tipo de pero, sino: Señor, aquí estoy, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso fue lo que hizo Saulo. Y mire que Saulo era un perseguidor, era un hombre que estaba de acuerdo aún con las muertes, porque él estaba consintiendo cuando mataron a Esteban, que fue el primer mártir de Jesús en esos días. Entonces aquí vemos que el primer paso para la conversión de Saulo era este, que dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Ahora Saulo estaba listo para hacer lo que el Señor quería. ¿Por qué? Porque Saulo había entregado sus deseos, había entregado sus propósitos, había entregado su arrogancia, había entregado su maldad, había entregado todo cuando tuvo un encuentro con el dador de la vida. No miró hacia atrás, ni puso pero, ni puso excusa, sino que estaba listo para comenzar a servir en el reino. Entonces, hermano, la verdadera conversión implica un cambio en nuestra mente. En nuestra mente hay que cambiarla, y en nuestra voluntad, para que Dios pueda hacer un trabajo efectivo en una persona que se convierte. Después que Saulo preguntó al Señor qué debía hacer, el Señor respondió: levántate y entra a la ciudad. En Hechos 26:16 hay una palabra poderosísima aquí que vamos a leer ahora, que fue ya cuando se le entregó el ministerio a Saulo, que todavía no era Pablo. Hechos 26:16
Dice así, de la siguiente manera: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquella en que me apareceré a ti. Aquí fue entonces cuando el Señor nombra a Pablo, a Saulo todavía, apóstol. Le dijo que tenía que dar testimonio de lo que había visto y de las cosas que iba a ver. Le está entregando aquí el ministerio a Saulo. Bendito es el nombre del Señor. Ahora vamos a leer el versículo 7. Dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Los hombres que estaban con Saulo estaban asombrados. Al principio cayeron al suelo con Saulo. Luego, mientras Saulo estaba en el suelo, ellos se pararon atónitos. Aquí podemos ver que los hombres oyeron la voz. Es decir, oyeron todo lo que se habló allí, pero no pudieron entender las palabras que eran habladas. No se sabe si alguno de ellos, de los compañeros de Pablo, se convirtió en ese instante, pero ellos vieron la luz y oyeron, pero el Espíritu de Dios no entró en ninguno de ellos. El Espíritu de Dios entró en Saulo. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje era para Saulo en ese momento. La misericordia que bajó del cielo era para Saulo en ese momento. Podemos decir, ¿y qué pasó? ¿No eran dignos todos de salvarse? Pero había algo especial que tenía que caer sobre Saulo, porque Dios lo estaba preparando para un trabajo especial. Quizás sus compañeros, más adelante, el mismo Pablo, le predicaría y ellos tal vez se convirtieron o se convirtieron ahí. No lo sabemos, pero lo que estaba pasando aquí, lo que el Señor hizo desde los cielos, fue especialmente para Saulo. O sea que la misericordia de Dios, hermano, puede caer, puede haber un grupo de 100,000 y puede caer en una sola persona, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Entonces, este hombre, Dios lo estaba llamando, lo estaba preparando, porque él iba a ser de una gran bendición para la obra, para el ministerio de Dios. Y ya nosotros conocemos todos los frutos que dio Pablo para el reino. Y él lo que fue un perseguidor de la iglesia. Bien, entonces vamos a leer ahora el 8 y el 9. Dice así: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Aquel perseguidor, aquel arrogante, aquel que se creía el que se la sabía toda, aquel que creía que le estaba sirviendo a Dios a su manera, hoy estaba en el suelo. Hoy estaba derrumbado en el piso, que no pudo ni levantarse él mismo, sino que otros tuvieron que traerlo de mano y levantarlo. Y tuvo 3 días y 3 días sin comer ni beber. Esos 3 días, ¿de qué fueron? Fueron 3 días de preparación que Dios estaba trabajando en la vida de Saulo. Lo que significa que Dios hace la herida, pero también la cura. ¿Entiende? Dios comienza a trabajar en cada uno de nosotros, porque toditos nosotros una vez representamos a Saulo, pero hoy estamos representando a Pablo. Fuimos perseguidores, fuimos blasfemos,
Quizá maltratábamos a aquellos que no iban a predicar, no hablábamos bien de la obra, rechazábamos a Jesús, como así Saulo lo rechazaba. Pero un día tuvimos ese encuentro divino con el Señor y hoy podemos dar gracias. Gracias, dele gracias a Dios, dele gracias por su misericordia, por su amor. Porque muchos de nosotros no valíamos un centavo, no éramos pueblo. Muchos de nosotros quizás estuvimos tocando fondo, pero de ahí el Señor nos levantó y hoy somos nueva criatura en Cristo el Señor. Vamos a leer ahora el 10 y el 11. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Por eso dije ahorita que Dios lo estaba preparando. En esos 3 días fueron 3 días de oración. Ya Pablo estaba en contacto y en comunión con Dios. No estaba blasfemando ni hablando tontería. Estaba orando. O sea, eso fue un llamado especial, ese de Saulo. Automáticamente cambió la vida. Lo derrumbó de la torre. Tratemos de que nuestra torre no sea muy alta. Él lo levantaron porque fue de un caballo. ¿Entiendes? Lo pudieron levantar fácil. La torre no fue muy alta quizás. Pero hay gente que tiene torres que si caen para poderlo levantar tiene que ser con grúa. Tratemos de que nuestra torre no sea muy alta. Que si vamos al piso caemos, no podemos levantar. El Señor nos puede levantar con facilidad. Bien, entonces Ananías era un cristiano de Damasco y era un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí. Ananías vio una visión en donde el Señor le dijo que fuera al lugar donde estaba Saulo. Va a venir un encuentro entre estas dos personas. El Señor primero se le revela a Ananías. Tuvo que revelársele porque los comentarios que habían de Saulo no eran buenos. Le tenían miedo. Los cristianos le temían, temblaban, porque el hombre era terrible. Entonces Dios tiene que revelársele a Ananías para poder tener el encuentro. Así es que Dios hace. Así es que Dios hace. Revela aquí, revela allí, para los encuentros especiales que han pasado en la Biblia, porque así fue con Cornelio y fue también con Pedro. Lo preparó a los dos para después entonces tener un encuentro. Entonces ahí viene la bendición. Entonces vamos a ver ahora qué dice el 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. ¿Cuál fue que leí, hermano? Voy bien. Ok. Dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor dijo a Ananías que Saulo también había recibido una visión en donde un hombre llamado Ananías venía y le imponía las manos. Por lo tanto, Ananías no debía temer a Saulo. Saulo lo reconocería y lo aceptaría. ¿Entiende? Ya la bendición está completa. Cuando esta gente se juntaba no iba a haber problema, aunque Ananías todavía estaba medio remolón. Entonces vamos a leer ahora el 13 y el 14. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Le dice: aunque el Señor había asegurado a Ananías
que Saulo lo recibiría, Ananías seguía desconfiado. No sabe que este hombre es nuestro enemigo, dijo al Señor. Tiene autoridad incluso para aprender a todo lo que invocan tu nombre, es decir, a todo lo que creen en Cristo. Pero el Señor tuvo que volver a hablar con Ananías. Y en el 15 le dijo lo siguiente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento me es este escogido. Entonces el Señor le dijo a Ananías: Ananías, no discuta conmigo, porque este es un instrumento que yo he escogido. Por eso, de todo lo que venía en el grupo, escogió uno. Al peor, al más malo, al más perseguidor, al más bravo, escogió el Señor y lo puso chiquitico, porque ese iba a ser el instrumento que Dios usó para que fuera de gran bendición, especialmente para los gentiles, porque el apóstol Pablo es el apóstol para las naciones, para usted y para mí. Especialmente su trabajo fue para predicarnos a nosotros. Entonces de ese grupo escogió ese. Era un hombre intelectual, un hombre preparado, pero estaba errado en cuanto a lo que creía, porque él sí creía en Dios, pero a su manera. A su manera. Pero el Señor aquí le está enseñando cómo es que debe creer en Él. Nadie llega al Padre, nadie cree en Dios, sino es a través de Jesucristo. Y Él fue que se les reveló personalmente, no le mandó a decir con nadie: Pablo, Saulo, yo te mandé a decir esto. No, frente a frente Jesús se les reveló. O sea que el llamado de Saulo y luego el apóstol Pablo fue algo especial. Algo especial, un llamado especial. Aquí Dios anuncia su intención de nombrar a Saulo como su apóstol a los gentiles. Hasta ese momento, el evangelio de Cristo solo se le había predicado entre los judíos y los samaritanos. Cristo aquí dice a Ananías que de ahora en adelante su evangelio sería predicado a judíos y a gentiles por igual. Entonces Saulo fue nombrado para llevar el nombre de Cristo ante reyes y los hijos de Israel. Es decir, a los judíos le predicó y también a los gentiles. En cualquier ciudad que él viajaba, primero iba a la sinagoga judía y le predicaba a los judíos que se encontraban allí, y luego le predicaba a los gentiles. Recuerde esto: la casa primero. Si usted quiere predicar, usted quiere que Dios lo levante como un predicador, predique en su casa primero. Predique en sus hijos. Tiene que llevar la bendición a sus hijos, a su familia, a sus amigos, a la casa primero. Eso era lo que hacía él. Y después entonces predicaba afuera, porque la casa va primero. Quizás usted dentro de su familia ha tenido un mal testimonio, ha sido un hombre terrible. Dios lo llamó y se convirtió. Tal vez nadie cree en usted por cómo fue su vida pasada. Pero ¿qué pasa? Que usted tiene la oportunidad de predicar sin abrir la boca. Solamente comience a cambiar su actitud y sus ejemplos dentro de su casa, y usted verá cómo lo van a respetar. Usted verá cómo van a decir: este no es el hombre que yo conocí. ¿Qué es lo que ha pasado? Así podemos predicar también. Y tenga por seguro que cuando usted haga eso, se va a ganar a todo el mundo en su casa. A todo el mundo en su casa se lo va a ganar. Eso hacía el apóstol Pablo. Predicaba primero en la sinagoga judía. Su pueblo le dolía.
tu familia. ¿Okay? Dice el 16. 16 dice: esto se hizo dice 16, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo te mostraré cuánto hay que padecer por mi nombre. Y es cierto, ya el apóstol Pablo, ya como apóstol, como hombre de Dios, fue mucho lo que padeció. No solamente en lo físico, sino él sufría por las almas. Sufría cuando el pueblo él formaba una iglesia y sabía que entraban herejes a querer destruirle las iglesias. Era un sufrimiento, y estuvo sufriendo por las almas hasta sus últimos días. Ese era el sufrimiento más grande que tenía el apóstol Pablo. Sufría por las almas. También tuvo mucho sufrimiento físico. Saulo no solo fue nombrado para llevar el nombre de Cristo entre los judíos y los gentiles, también fue elegido para sufrir a causa de Cristo. Saulo había infligido gran sufrimiento sobre los cristianos. Ahora le tocaba su turno. Mire, hermano, aunque usted ha hecho mucho pecado, ha cometido muchas cosas, ¿verdad? Pero aunque Dios se lo perdone, hay una consecuencia que queda para que nosotros recordemos. Los pecados dejan consecuencias. Eso lo vimos con David. Cuando David hizo todo lo que hizo y mató el marido de Uría, el marido de la mujer que fue de David luego. El Señor lo perdonó, pero dijo: la espada no saldrá de tu casa. Entonces, eso pasó con Pablo. El Señor lo perdonó y lo puso, pero había una consecuencia que él tenía que sufrir para que supiera que con Dios no se juega también. Dice el 17: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te ha aparecido en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. Después de que Ananías pusiera sus manos sobre Saulo, su vista fue restaurada. Y no solo su vista, sino toda su vida fue hecha nueva, porque el Espíritu Santo había entrado en Saulo. Y el Espíritu Santo es que da vida a los cristianos. Ya había recibido su vista física y su vista espiritual. Sus oídos espirituales se habían activado después de esa caída, después que esa luz lo alumbró, la luz de Cristo lo alumbró. El cambio fue radical hasta el día de su muerte. Entonces Ananías dijo a Saulo lo que había escuchado del Señor en su visión, a saber que Saulo sería instrumento escogido de Cristo para predicar el evangelio tanto a judíos como gentiles. Jesucristo mismo había dicho lo mismo a Saulo en camino a Damasco. Por lo tanto, habiendo oído lo mismo dos veces, primero de Cristo y ahora de Ananías, Saulo sabía con certeza que Jesucristo verdaderamente lo había nombrado para ser apóstol para los gentiles. ¿Y dónde está eso? Primera de Corintios 15:7. Vamos allá. Primera de Corintios 15:7. Dice así de la manera siguiente. 15:7 al 9. Vamos a leer. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles.
que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Entonces, míralo aquí, el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Entonces él fue nombrado apóstol oficialmente por Cristo. No fue pegado, ni que nadie lo... No. El mismo Cristo lo nombró apóstol. No fue Ananías quien nombró a Saulo. Fue el mismo Señor resucitado, a quien Saulo ahora había visto cara a cara en el camino de Damasco. Bendito sea el nombre de Jesús. Finalmente vamos a leer el 18 y el 19. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, inmediatamente le cayeron de los ojos como escama. Eso desprendió algo cuando él puso sus manos sobre Saulo. Todavía estaban despegándose cosas que quedaban en su vida, llevándolo a lo espiritual. Un hombre de Dios lo había recibido. Un hombre de Dios lo había tocado, lleno del Espíritu Santo. Ya Saulo también estaba lleno del Espíritu Santo, pero esta era como una confirmación de que Dios lo estaba llamando y que Dios estaba con él. Entonces, mis amados, dice que recibió su vista. Entonces Saulo fue bautizado. No sabemos cómo fue bautizado. A lo mejor fue el mismo Ananías, lo bautizó ahí mismo. El hombre estaba ready, estaba listo, lleno del Espíritu Santo, visitado por Cristo, y ahora para su ministerio bautizado. Ya esto era algo extraordinario en la vida de este hombre. Esto pasó como en 3 días, todo. ¡Qué bendición! Hay gente que Dios tiene 20 años llamándolo, y en una iglesia metida, y no dan el último paso para que Dios lo bendiga hasta lo último. En 3 días este hombre estaba ready. Entonces, cuán asombrosa fue la conversión de Saulo. Efectivamente, resultó ser uno de los eventos más significativos que registra la palabra. ¿Cómo podía un enemigo de Cristo tan intenso llegar a ser un hombre tan bendecido, un apóstol, tan rápidamente? Saulo era un hombre erudito y maduro en la palabra. No era un loco, pero de repente su vida cambió totalmente. En el lapso de 3 días, el enemigo más grande de Jesús había llegado ahora a ser el gran apóstol de Cristo. ¿Cómo podemos explicarlo? La única explicación es que Saulo, de hecho, conoció al Cristo vivo y glorificado en el camino a Damasco. No hay otra explicación posible. La conversión de Saulo es prueba de que Jesucristo realmente fue levantado de los muertos y está vivo hoy para seguir salvando a todo aquel que se ponga donde la luz pueda alumbrarlo. Su mano está extendida aún para salvar a cualquier pecador. No importa, porque no creo que en todas esas regiones hubiera un hombre más terrible que Saulo en ese momento. Temblaban los hermanos, tenían que salir corriendo, porque este hombre los sacaba de la casa arrastrado, a hombres y mujeres,
Supongo que le desbarataba las reuniones. Tenía quizá informantes donde sea. Donde quiera que vean uno, infórmenme. Y yo voy y lo saco y lo llevo a la cárcel. Sin embargo, este hombre hoy fue un hombre de una gran bendición. Hay alguien, tal vez alguien piensa que es demasiado malo, demasiado pecador para llegar a ser un seguidor de Cristo. Recuerde que Saulo fue de lo peor, pero Jesús puede abrir y puede brindar a cualquiera que se ponga en sus manos la bendición de ser salvo y de trabajar para su obra. Entonces el mensaje de hoy es este, de la conversión de Saulo es este. Dejemos de ser Saulo y convertámonos en Pablo, un hombre de Dios. Ya Pablo fue un hombre de Dios, un hombre que trabajó sin cansar, sin descansar. Incluso trabajaba personalmente para mantenerse, para no ser gravoso a la obra. Fundó muchas iglesias, escribió muchos libros, de los cuales hoy nosotros nos nutrimos. En el Nuevo Testamento escribió de 13 a 14 libros. Hay 13 seguros que fueron él, pero hay uno que es el de los hebreos, que ese todavía no estamos seguros. Más o menos puede ser él. Entonces, como Dios transformó y cambió a Saulo, puede cambiar a cualquiera y transformar a cualquiera en una nueva criatura. Entonces, de todas esas bendiciones disfrutó Saulo, ya Pablo más adelante disfrutó de la obediencia, de la verdad, del amor. En él se cumplieron muchas cosas. Entonces, mis amados, de sabio es nosotros dejarnos guiar, dejarnos tumbar del caballo cuando veamos la luz de Cristo. No se resista, no se resista, porque Jesús a eso vino aquí, a morir por cada uno de nosotros. Todo eso lo llevó Jesús a la cruz, como dice el pastor. Todo eso lo llevó a la cruz. Todas esas malicias de Saulo la llevó a la cruz. Ya no se acuerda el Señor de eso. Todos esos pecados fueron tirados al fondo del mar. Ya no se acuerda el Señor de eso. Igual que lo de nosotros. Dígale a alguien de esto. A alguien dígale que todavía Jesús está ahí para salvar. Y que prontamente viene esa luz de nuevo a alumbrar y a recoger a todos los que quieran irse a morar junto con él. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Comparta esto con alguien, por favor, que hay mucha gente que necesitan conocer del Señor. Tengan una noche muy bendecida a los que estuvieron aquí con nosotros y a los que estuvieron en las redes sociales. Muchas gracias por estar un momento con nosotros. Lo bendecimos en el nombre de Jesús.